Gracia y paz. Les habla Dante Bíblico. ¿Tenemos los cristianos derecho a la autodefensa? ¿Podremos los cristianos defendernos con armas contra la futura agresión de la bestia? En este vídeo vamos a aclarar este asunto de una vez por todas. Veremos los argumentos que esgrimen aquellos que enseñan que el cristiano no tiene derecho a portar armas para defenderse, y veremos también la refutación total de esos argumentos falsos pacifistas. Y ahora viene el momento del comercial, esa parte que a nadie le gusta, pero que esta vez es necesaria para financiar mi cruzada contra la estupidez mundial. Si queremos recuperar lo que nos han arrebatado, necesitaremos recursos, y aquí entra el arte de la persuasión, un curso bien diseñado que te servirá para que no te vuelvan a ver la cara de Gil cuando el gran hermano quiera hacerte mamerto otra vez. Aprenderás a desmontar falacias, a convencer con clase y a defenderte de manipulaciones en este circo mediático. El creador, en un raro acto de generosidad, lo ha puesto a un precio accesible, pero ojo, cuando lleguen las próximas mejoras, subirá. Así que aprovechen ahora y colaboren con esta noble causa. Links en la descripción. La bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. En la revelación del Mesías Jesús, el Apocalipsis, leemos lo siguiente. Y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 13 versos 7, 8. En esta profecía del Apocalipsis leemos que la bestia, el futuro falso Mesías, hará la guerra a los santos de Dios y los vencerá, es decir, ese falso Mesías agredirá a los verdaderos cristianos, los santos, y los vencerá, los matará o encarcelará. Por consiguiente, en este pasaje se menciona a un agresor malvado, la bestia, y a unos seres humanos inocentes y agredidos, los santos. Ahora bien, ¿utilizarán esos santos de Dios armas para defenderse de la agresión de la bestia? Por supuesto que sí. Ya que el pasaje bíblico dice que la bestia les hará la guerra, y en toda guerra terrenal hay bandos que utilizan armas, por lo tanto, esos verdaderos cristianos poseerán armas para defenderse a sí mismos y a sus familiares de la terrible agresión de la bestia y de sus lacayos servidores, policía, ejército, etc. Aquellos que dicen que los cristianos no tenemos derecho a portar armas para defendernos de las agresiones siempre esgrimen algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento para defender esa falsa doctrina de la no defensa de los cristianos. Veamos cuáles son esos falsos argumentos, y veamos con qué facilidad se refutan. 1. Uno de los pasajes que los falsos maestros pacifistas esgrimen para engañarnos con esa mentira repugnante de la no defensa propia de los cristianos en contra de los agresores son estas palabras del Mesías Jesús. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo capítulo 5 versos 38, 39, ¿enseña ese pasaje que los cristianos no podamos defendernos de aquellos que nos agreden? De ninguna manera. Lo que enseñó el Mesías Jesús en esas palabras es el no buscar la venganza personal contra alguien que te ha dañado. No vengarse de alguien es muy diferente a no defenderte de alguien que quiera agredirte. La venganza está prohibida en la Biblia y por el propio Mesías, pero no así la legítima defensa propia. Sin embargo, los falsos maestros pacifistas que enseñan la mentira de que los cristianos no tenemos derecho a portar armas, deforman esas palabras del Mesías, y las pervierten, para que creamos que esas palabras son un mandato a que los cristianos cedamos y flaqueemos ante los malvados que quieran agredirnos. Ellos retuercen la verdadera interpretación de esas palabras del Hijo de Dios, y desobedecen los mandamientos de Dios para proteger sus vidas de atacantes. Esta doctrina de esos falsos pacifistas es un repugnante engaño de Satanás, el padre de la mentira, con el fin de adormecer a los cristianos dentro de esa repugnante y diabólica doctrina del falso pacifismo, para no defendernos de las agresiones de los tiranos. Ciertamente los verdaderos cristianos somos los mayores amantes de la paz, nosotros somos los mayores pacificadores del mundo. Y jamás agredimos a nadie para robarle o para asesinarle. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que los cristianos no podamos portar armas para defendernos de aquellos que quieran matarnos a nosotros.
Repito, la profecía del Apocalipsis dice bien claro que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, lo cual significa que esos santos de Dios estarán armados para poder defenderse de la agresión de la bestia, y es que el portar armas para poder defenderse de los agresores es totalmente lícito, e incluso es un mandamiento del propio Mesías Jesús. El cual dijo lo siguiente a sus discípulos. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas capítulo 22 verso 36. Observe que esas palabras del Mesías Jesús son un mandamiento que él dio a sus discípulos, por lo tanto, es un mandamiento que los cristianos bíblicos debemos seguir, ya que quien ama al Mesías guarda sus mandamientos. Como podemos ver, el Mesías dijo a sus discípulos que quien no tenga un arma, una espada, que compre una. ¿Y para qué sirven las espadas? Obviamente sirven para agredir, o para defenderse. En este caso, el Mesías mandó a sus discípulos que compraran un arma para poder defenderse de aquellos malvados agresores que quisieran agredirles. Por eso es que el apóstol Pedro, el líder de los 12 apóstoles, portaba esa espada que el Mesías mandó que se compraran, y con esa espada Pedro quiso defender al Mesías cuando fueron a capturarle. Pedro sacó su arma, su espada, y quiso matar a Malco de un tajo en la cabeza, pero en lugar de matarlo, Pedro falló y le cortó solo la oreja, la cual el Mesías seguidamente se la pegó milagrosamente al cráneo. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Lucas capítulo 22, versos 49-51. Observe que no solo Pedro portaba un arma, una espada, sino que también el resto de los apóstoles portaban su arma de autodefensa, pues dijeron: heriremos a espada, lo cual demuestra que todos ellos tenían espadas. Por consiguiente, esa doctrina de que los discípulos del Mesías Jesús no podemos llevar armas para defendernos es una burda mentira y un terrible engaño de Satanás. En la época del Mesías y de sus apóstoles, las espadas que los apóstoles portaban era la famosa espada corta, una especie de machete, la cual portaban para defenderse, y el equivalente en nuestra época sería una pistola, un revólver o una ametralladora. 2. Otro argumento falso que los falsos maestros pacifistas esgrimen para que los cristianos no portemos armas de autodefensa es el siguiente. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? Mateo capítulo 26, versos 51-54. Veamos. ¿Dijo el Mesías Jesús a sus discípulos en ese pasaje que tiraran las espadas? No. Lo que el Mesías dijo a su discípulo Pedro es que guardara su espada, porque si ellos tomaban la espada para luchar contra los enemigos que vinieron a apresar al Mesías, sin ninguna duda perecerían, serían muertos por ellos. El Mesías no se defendió con las espadas de sus apóstoles, ni tampoco con legiones de ángeles, por la sencilla razón de que era necesario que la profecía se cumpliera, es decir, que la escritura se cumpliera, la cual dice que el Mesías tendría que venir para sufrir y morir por nuestros pecados, Isaías 53, etc. El Mesías en ningún momento dijo a sus discípulos que tiraran las armas, o que no portaran armas, al contrario, él les dijo que compraran un arma, una espada, para defenderse. Pero ese no era el momento de defenderse, porque era necesario que el Mesías fuera entregado a sus enemigos y fuera muerto, tal como predice la Sagrada Escritura. 3. Otro falso argumento que los falsos maestros pacifistas esgrimen para no defendernos de nuestros agresores es el siguiente: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás. Mateo capítulo 19 verso 17. Los falsos maestros dicen que los cristianos no tenemos derecho a matar a nadie, ni siquiera en defensa propia, porque, según ellos, el Mesías dijo: no matarás. Sin embargo, lo que esos falsos maestros ocultan a la gente es que esa traducción de no matarás es más falsa que Judas, ya que el Mesías estaba citando Éxodo capítulo 20 verso 13, donde la traducción correcta es no asesinarás, o no cometerás homicidio. El asesinar a alguien es muy diferente a matar en defensa propia.
La Biblia jamás dice que matar sea pecado, pero sí enseña que asesinar es pecado. Si matar fuera pecado, entonces el mayor pecador del universo sería el propio Dios, el Padre, el cual mató, u ordenó matar, a miles de personas. Sin embargo, el cometer asesinato, homicidio, es algo muy diferente, ya que los asesinos, los homicidas, matan de forma injusta, ya sea para robar o para esclavizar a otros. Por eso es que los asesinos homicidas jamás entrarán en el reino de Dios, sino que irán al lago de fuego. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21 verso 8, comparar con capítulo 22 verso 15. La Biblia y el Evangelio jamás dicen que los cristianos no se puedan defender contra aquellos malvados que los agredan. Al contrario, la autodefensa es completamente legal, tanto para la ley de Dios, como para las leyes humanas. Lo que la Biblia condena es que agredamos o asesinemos a otros con armas para robar sus propiedades o para esclavizarlos. 4. Otro argumento falso que esgrimen los falsos maestros es el siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5 verso 44. Este pasaje no dice por ninguna parte que tenemos que dejar que nos agredan, lo que dice es que tenemos que amar a nuestros enemigos, pero ese amor a nuestros enemigos significa sencillamente bendecir a los que nos maldicen, y hacer bien a los que nos aborrecen, orando por aquellos que nos ultrajan y persiguen. En estas palabras de Jesús no se dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas para defendernos a nosotros o a nuestros familiares. El hecho de amar a nuestros enemigos, y de orar por ellos, no significa de ninguna manera que no tengamos derecho a defendernos a nosotros mismos y a nuestros familiares de aquellos que nos quieren agredir, ni tampoco significa que los cristianos no tengamos derecho a portar armas para autodefendernos. Esos falsos maestros que enseñan esa perversa doctrina del falso pacifismo sencillamente han sido engañados por Satanás. El verdadero cristiano ama la paz, y es un pacificador que odia la violencia y jamás agrede a nadie, pero al mismo tiempo ama la justicia, y tiene todo el derecho a portar armas para defenderse de aquellos malvados que quieran agredirnos. 5. Otro de los falsos argumentos que esgrimen esos falsos maestros pacifistas es el siguiente. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Mateo capítulo 16 verso 25. Ahora bien, dijo el Mesías en ese pasaje que sus discípulos no se puedan defender. De ninguna manera. Lo que dice es que quien quiera salvar su vida, la perderá, es decir, aquellos que en esa época del gobierno mundial de la bestia que decidan salvar sus vidas adorando a la bestia y llevando su marca, entonces perderán su vida, ya que perderán la vida eterna y recibirán la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versos 9, 11. Quiero recordar que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, Apocalipsis capítulo 13 verso 7, es decir, esa persecución contra los santos de Dios serán literalmente una guerra entre dos bandos armados. Muchos de esos santos de Dios sin ninguna duda estarán armados para defenderse de la bestia y de sus ejércitos malvados. Esos santos de Dios, con todo el derecho divino y humano, podrán matar a aquellos que quieran matarlos a ellos, pues será literalmente una guerra, ya que la defensa propia es totalmente legal y lícita para los cristianos y para cualquier ser humano. Sin embargo, la profecía dice que la bestia los vencerá en esa guerra, pero al menos esos santos de Dios morirán como cristianos valientes, defendiendo sus vidas y las de sus familiares, y no morirán como miserables cobardes que no hicieron nada por salvar sus propias vidas o las de sus familiares. 6. Otro falso argumento que los falsos maestros pacifistas esgrimen para engañar es el siguiente. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12 versos 10, 11. Este pasaje del Apocalipsis no dice por ninguna parte que los cristianos no tengamos derecho a defendernos con armas de alguien que nos quiera agredir. Lo que dice ese pasaje es que los verdaderos cristianos están dispuestos a dar sus propias vidas, es decir, a morir, por causa del Evangelio. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que no nos podamos defender de los que nos agredan. Yo mismo estoy dispuesto a morir por causa de la palabra de Dios.
Los cristianos verdaderos ya hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Mesías, pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos utilizar armas para defendernos de aquellos que quieran matarnos. Recordemos que los dos testigos cristianos de Apocalipsis 11 podrán matar a sus enemigos, es decir, a aquellos que quieran hacerlos daño. Este pasaje de Apocalipsis 11 pulveriza totalmente la falsa y diabólica doctrina del pacifismo. Sin ninguna duda esos falsos pacifistas cristianos creerán en el futuro que esos dos testigos de Dios son emisarios de Satanás, o dirán que esos dos profetas de Dios son el falso Mesías, la bestia, y el falso profeta, porque esos dos testigos cristianos de Dios utilizarán la violencia contra sus enemigos, ellos matarán a los enemigos que quieran hacerles daño. Sería de personas absolutamente idiotas, cobardes y anticristianas no defender, por ejemplo, a su propia madre, padre, esposa o hijos, si alguien los quiere agredir. ¿Entra usted en ese tipo de personas idiotas, cobardes y anticristianas? ¿No defendería usted por la fuerza, por ejemplo, a su amada esposa si alguien la quisiera violar o matar? ¿O usted diría lo siguiente al violador? Mire, violador, como yo soy un pacifista y no creo en la autodefensa personal, pues ahí le dejo a mi esposa para que la viole y la mate? ¿Qué haría usted si tuviera un arma? ¿No defendería usted a su esposa aunque fuera con sus propios puños? ¿O usted sería un miserable miedoso y malvado cobarde? 7. Otro argumento perverso y falso que esgrimen los falsos maestros pacifistas es el siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la buena noticia de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6 versos 10-18. Este pasaje del apóstol Pablo no está hablando de armas carnales, como las espadas, sino de la armadura de Dios, armas espirituales. Ahora bien, ese pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, ni tampoco dice que no podamos defendernos de las agresiones. El apóstol Pablo en ese pasaje se estaba refiriendo solamente a la lucha espiritual que los cristianos tenemos contra las huestes espirituales de maldad. En ningún momento Pablo estaba haciendo referencia a armas terrenales, como las espadas, ni tampoco dijo en ninguna parte que los cristianos no podamos tener armas terrenales para defendernos. Esa lucha espiritual de los cristianos obviamente no es contra carne y sangre, pero no es contra carne y sangre porque esos enemigos son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Repito, ese pasaje de Efesios 6 no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas terrenales, ni tampoco dice que no tengamos derecho a defendernos de aquellos que quieran agredirnos. Lo que hacen esos falsos maestros es deformar la palabra de Dios, para que diga lo que ellos quieren que diga. 8. Otro falso argumento que esgrimen esos falsos maestros pacifistas es el siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 verso 12. Ahora bien, este pasaje bíblico tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas, o que no tengamos derecho a defendernos. Lo que dice este texto simplemente es que la palabra de Dios es más cortante o poderosa que toda espada de dos filos, es decir, la palabra de Dios es el arma más poderosa del universo. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas como medio de autodefensa. 9. Otro falso argumento que esos engañadores esgrimen es el siguiente. Puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versos 1, 2.
Este pasaje tampoco dice por ninguna parte que los cristianos no podamos portar armas o que no podamos defendernos. Lo que dice ese pasaje de Pedro es que los cristianos tenemos que sufrir o padecer en la carne, y que el tiempo que nos queda por vivir en esta carne no vivir en las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que quien no tenga un arma, que se compre una. Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas capítulo 22 verso 36. Por lo tanto, ya lo ve, esos falsos maestros pacifistas no viven conforme a la voluntad de Dios. Ya que ellos dicen que los cristianos no tenemos que tener armas para defendernos. 10. Otro falso argumento que esgrimen los falsos maestros pacifistas es el siguiente. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos capítulo 12 versos 17, 19. ¿Enseñan esas palabras del apóstol Pablo que los cristianos no podamos defendernos o que no podamos poseer armas de autodefensa? De ninguna manera. Lo que dicen esas palabras de Pablo es que no nos venguemos, es decir, que no paguemos mal por mal y si es posible, vivamos en paz con todos los hombres. Pero defenderse no es vengarse. La legítima defensa contra alguien que nos agreda no tiene que ver nada con la venganza. La venganza es de Dios, pero el derecho legítimo a la autodefensa es de los humanos. La doctrina falsa pacifista de la no defensa propia es absolutamente diabólica, estúpida y anticristiana hasta la médula, y no solo eso, con esa estúpida doctrina esos falsos maestros indirectamente están llamando a Jesús falso Mesías y engañador, porque él les ordenó a sus discípulos que compraran un arma, una espada, para defenderse de posibles agresiones. También, según esa diabólica y falsa doctrina pacifista, los dos profetas cristianos de Dios de Apocalipsis 11 serán unos malvados antibíblicos, ya que ellos se defenderán a sí mismos, matando a sus enemigos que quieran agredirles. 11. Otro falso argumento que esos falsos maestros pacifistas esgrimen es el siguiente. Ellos dicen que el apóstol Pablo y el resto de primeros cristianos se dejaron matar, y no utilizaron armas para defenderse de sus verdugos. ¡Qué argumento más falso y estúpido! Por supuesto que Pablo recibió azotes de los judíos y no se defendió, ¿por qué? Pues muy simple. Dígame usted cómo alguien se puede defender de sus verdugos agresores si está atado y recibiendo azotes. Lo mismo le sucedió cuando Pablo fue decapitado en Roma en la persecución contra los cristianos lanzada por el emperador Nerón, como Pablo se iba a defender del verdugo que le iba a decapitar si él estaba desarmado, atado y listo para que le cortaran la cabeza. Hay situaciones en que es absolutamente imposible defenderse a sí mismo o a nuestras familias, porque ya el agresor nos ha vencido, y lo único que nos queda es recibir tranquilamente la muerte, como le sucedió al apóstol Pablo cuando fue decapitado, o al resto de santos de Dios que murieron como mártires a lo largo de los siglos, los cuales no se defendieron al final, por la sencilla razón de que ya no había defensa posible, y lo único que podían hacer es esperar gozosamente la muerte, como valientes de Dios. Sin embargo, los falsos maestros pacifistas que enseñan que los cristianos no tenemos derecho a poseer armas ni a defendernos de aquellos que nos quieran agredir han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. 12. Como ya he dicho en este estudio bíblico, aquellos cristianos bíblicos que creemos en la legítima defensa somos los mayores pacificadores del mundo, nosotros amamos la paz más que nadie, y jamás agredimos a nadie para robarles o asesinarles. Las armas que podamos tener no es para agredir o robar a nadie, sino para defendernos a nosotros mismos o a nuestros familiares de aquellos que nos quieran agredir. Estimado amigo o amiga, verá usted con qué facilidad serán engañados por la bestia y el falso profeta, esos falsos cristianos con sus falsas doctrinas pacifistas. Ese falso Mesías, la bestia, que pronto se manifestará al mundo, y su aliado papal, el falso profeta judío, engañarán al mundo con la terrible mentira de que los dos testigos cristianos de Apocalipsis 11 no son enviados de Dios, sino emisarios de Satanás, ya que esos dos testigos cristianos de Dios utilizarán la violencia contra sus enemigos para defenderse de ellos. Estos dos profetas cristianos que vendrán serán el prototipo de los santos de Dios que estarán sufriendo la gran persecución de la bestia. Incluso la bestia y el falso profeta dirán al mundo que esos dos testigos de Dios son realmente la bestia y el falso profeta, el engaño será terrible.
Sin embargo, leamos cómo esos dos testigos de Dios se defenderán de sus enemigos que quieran matarlos. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis capítulo 11 versos 4, 6. 13. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos que rechazan el derecho a la legítima defensa de los cristianos es una calumnia. Ellos nos acusan falsamente de que nosotros somos beligerantes, es decir, nos calumnian, diciendo que somos enemigos de la paz mundial y que amamos la guerra. Esa gran calumnia es una burda mentira del mismo Satanás, pues los cristianos que creemos en el derecho divino y humano a la legítima defensa somos los que más amamos la paz, y odiamos la guerra. Lo que sucede es que esos calumniadores no saben diferenciar entre la beligerancia y el derecho a la legítima defensa, lo cual son dos cosas muy diferentes. 14. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos calumniadores consiste en decir que el pasaje de Apocalipsis 11, donde se habla de los dos testigos de Dios, no es literal, y que esos dos testigos no serán dos personas literales. Esta es una de las mentiras más falsas y ridículas, la cual es sumamente fácil refutarla, es una doctrina tan falsa y diabólica que se cae por su propio peso. Si esos dos testigos de Dios no fueran personas literales, entonces ¿por qué el pasaje bíblico dice que ellos serán muertos y resucitarán? Decir que esos dos testigos no serán personas literales es de auténticos falsos profetas, porque el pasaje dice bien claro que esos dos testigos profetizarán durante 1260 días, y sus enemigos intentarán matarlos, pero los dos testigos profetas de Dios podrán matar a todos aquellos que quieran matarlos a ellos, es decir, significa que esos dos testigos cristianos utilizarán su derecho a la legítima defensa. Todo esto demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos profetas de Dios serán dos seres humanos literales, de carne y hueso. Lo que ocurre es que esos falsos cristianos calumniadores, sencillamente, han sido engañados por Satanás, el padre de la mentira. Ellos dicen que esos dos testigos de Dios no pueden ser personas literales, porque el Apocalipsis dice que de las bocas de ellos saldrá fuego para matar a aquellos que quieran matarlos a ellos. Ese argumento es falso en extremo, y se refuta de la forma más sencilla, porque en Apocalipsis capítulo 19 versos 11, 15 se describe la futura venida gloriosa del Mesías Jesús, viniendo del cielo con sus ejércitos celestiales, y el pasaje dice bien claro que de su boca sale una espada aguda y de dos filos, con la cual herirá a las naciones. Obviamente el Mesías no tendrá literalmente una espada de hierro que salga de su boca, sino que se refiere simbólicamente a la espada del Espíritu, la palabra de Dios, con la cual destruirá a los impíos. Sin embargo, el hecho de que esa espada que sale de la boca del Mesías sea simbólica, no significa que el Mesías Jesús sea simbólico, al contrario, el Mesías es una persona literal. Lo mismo sucede con los dos testigos de Apocalipsis 11, ellos serán dos profetas de Dios literales, y el fuego que saldrá de sus bocas se refiere a sus palabras, cuando ellos pronuncien una palabra de juicio contra alguien que los quiera matar, entonces él morirá abrasado por esas palabras pronunciadas por los dos testigos. Pero lo que es una burrada y una gran mentira es esa doctrina de que los dos testigos de Dios no serán personas literales, pues semejante herejía se cae por su propio peso, con solo leer Apocalipsis 11. Los dos testigos de Dios, mencionados en Apocalipsis 11, podrán matar en defensa propia a todos aquellos que quieran atentar contra sus vidas. Sin embargo, Satanás, la bestia y el falso profeta dirán que esos dos testigos serán unos asesinos enviados por Satanás, y no verdaderos profetas de Dios. Esta gran mentira será creída por todos los falsos cristianos que rechazan el derecho a la legítima defensa de los cristianos. 15. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos pacifistas es que no hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles utilizaran sus espadas para defenderse de alguien que quisiera agredirlos con armas. Ese argumento es absolutamente falso y ridículo, porque tampoco hay registro bíblico donde se diga que los apóstoles se peinaran, o llevaran barba, o fueran al retrete. Por lo tanto, el hecho de que la Biblia no lo diga, no significa que no lo hicieran, por lo cual ese falso argumento queda pulverizado.
Lo que sí está claro es que el Mesías les ordenó a sus discípulos que quien no tuviera una espada, un arma, que comprara una, pero claro, esos falsos maestros pacifistas deben creer que el Mesías estaba loco, o era un beligerante, como falsamente nos acusan a nosotros, los cristianos bíblicos que creemos en el derecho divino y humano a la legítima defensa de los cristianos. 16. Otro falso argumento que esgrimen los falsos cristianos pacifistas es que las espadas que el Señor ordenó comprar a sus discípulos eran solamente herramientas para el campo, pero no armas de defensa. Este falso argumento es realmente de una estupidez mayúscula, ya que esas espadas eran solamente armas, ¿y para qué eran esas armas que sus apóstoles tenían que portar? Los discípulos del Mesías tenían espadas sencillamente como medio de disuasión. Disuadir con un arma no significa en absoluto que tú saques ese arma y ataques a otra persona, lo que significa es que disuades o impides a algún asaltante para que éste no te ataque, pues al ver que tienes un arma, entonces no se atreverá a agredirte. Por eso es que el Mesías ordenó a sus apóstoles que compraran una espada, para disuadir a los asaltantes de caminos para que no agredieran a sus apóstoles. Los apóstoles jamás utilizaron sus espadas para agredir a nadie, excepto Pedro, sino que tenían las espadas para impedir que otros les agredieran a ellos con armas, es así de simple. Una vez vistos estos falsos argumentos que esgrimen los falsos cristianos pacifistas, así como su refutación total, podemos observar cómo Satanás los tiene totalmente engañados con esa doctrina falsa y perversa de ese pacifismo falso y anticristiano. Cuando los dos testigos profetas de Dios se manifiesten al mundo y comience su ministerio profético de 1260 días, esos falsos cristianos pacifistas van a ser los primeros en señalarlos con el dedo, diciendo que esos dos predicadores no son cristianos, sino unos beligerantes malvados enviados por Satanás, y enemigos de la paz mundial. Esos falsos cristianos que rechazarán a esos dos grandes profetas de Dios serán de los primeros en unirse al bando de Satanás, la bestia y el falso profeta, ya que ellos acusarán a los dos testigos de ser falsos profetas y enviados de Satanás a la tierra, ya que esos dos testigos profetas de Dios utilizarán su derecho a la legítima defensa, y podrán matar a todos aquellos que los quieran matar a ellos, pero como esos falsos cristianos enseñan que los cristianos no tenemos derecho a la legítima defensa, ¿qué dirán entonces de los dos testigos? Pues simplemente dirán lo mismo que el diablo y sus aliados dirán, que los dos testigos son beligerantes y enemigos del nuevo orden mundial que la bestia y el falso profeta habrán instaurado en la tierra. El significado de presentar la otra mejilla. Como ya he demostrado, los cristianos falsos pacifistas han sido engañados por Satanás. Ellos están confundiendo la venganza con el derecho bíblico a la legítima defensa, lo cual son dos cosas muy diferentes. Lo primero está prohibido por Dios a su pueblo, pero lo segundo no. Observemos cómo el Mesías Jesús no le dijo a Pedro ni al resto de sus apóstoles que tiraran la espada que cada uno de ellos portaba, sino que le dijo a Pedro que la envainara en su sitio, lo cual significa que el Mesías no estaba en contra de que sus apóstoles portaran armas, pues si él estuviera en contra, jamás les habría dicho que compraran una espada. El Mesías le dijo a Pedro que guardara la espada en su sitio por la sencilla razón de que ese no era el momento de que se defendieran de sus agresores, ya que era necesario que el Mesías fuera capturado y muerto, para que la escritura se cumpliera. Por eso es que el Mesías no permitió que él fuera defendido ni con las espadas de sus apóstoles, ni con legiones de ángeles. ¿Por qué entonces el Mesías dijo a sus discípulos que si nos golpeaban en una mejilla, pusiéramos también la otra? En primer lugar, esas palabras no tienen que ver nada con la legítima defensa propia, sino con la venganza. ¿Por qué diría Cristo algo como presentar la otra mejilla? ¿Qué quiso decir? En la cultura bíblica, tocar o herir a alguien en la mejilla era un insulto. Era el equivalente, hoy en día, de insultar verbalmente a alguien. Jesús sabía que sus discípulos serían insultados, y que es inútil tratar de obtener reparación por un insulto. Así que instruyó a la gente a presentar la otra mejilla, es decir, ignorar los insultos, y al presentar la otra mejilla, demostrar que uno está afirmado en sus creencias y acciones aun si eso significa que uno será nuevamente insultado. Otros versículos de la Biblia muestran que golpear en la mejilla a alguien era un insulto. Lamentaciones capítulo 3 verso 30, dará la mejilla al que le golpea. Se hartará de afrentas. Job capítulo 16 verso 10, contra mí han abierto su boca. Con afrenta han golpeado mis mejillas. Isaías capítulo 50 verso 6, entregué mis mejillas. No escondí mi cara de las afrentas ni de los esputos. Un maravilloso ejemplo de golpear la cara a modo de insulto ocurre en Primera de Reyes.
El rey israelita, Acab, estaba tratando de convencer al rey judío, Josafat, de unificar fuerzas con él y luchar contra los arameos. Acab trajo a un impresionante número de profetas los cuales predijeron éxito en la misión. Sin embargo, no había allí ningún profeta del verdadero Dios. Josafat insistió en escuchar a uno. Acab finalmente encontró un profeta de Yahvé, un hombre llamado Micaías, quien insultó a los otros profetas, primero burlándose de lo que habían dicho, y luego dando una profecía contradictoria, la cual, por cierto, se cumplió. Uno de los profetas falsos, un hombre llamado Sedequías, se sulfuró. Entonces se acercó Sedequías hijo de Kenaana y golpeó a Micaías en la mejilla. Primera de Reyes capítulo 22 verso 24. Este no fue un ataque a la vida o al cuerpo de Micaías. Sedequías se sintió insultado por las palabras de Micaías, y le devolvió el insulto de un modo que fue perfectamente comprendido en la cultura. Micaías, como si estuviera obedeciendo las palabras de Jesús habladas unos 800 años después, ignoró el insulto de Sedequías y simplemente siguió hablando las palabras que Dios le pidió que hablara. Los cristianos necesitan seguir el consejo del Señor y aprender a ignorar insultos sin tener iras, e ignorarlos. También necesitamos conocer la cultura y las costumbres de la Biblia para que podamos interpretar tales versículos correctamente. El mandamiento de presentar la otra mejilla no se puede aplicar al sistema de justicia criminal y a la justicia aplicada por el gobierno en defensa de la sociedad, y tampoco tiene nada que ver con la defensa propia o con la guerra. Por consiguiente, ya lo ve, el presentar la otra mejilla no tiene que ver nada con el derecho a la legítima defensa, sino con la venganza o ira, ignorando los insultos que otros nos lancen. Aquellos que han sido engañados por Satanás suelen decir la salvajada de que quien mata a alguien en defensa propia es un asesino. Mentira. La Biblia jamás condena a alguien que mate en defensa propia, pero sí a los asesinos que agreden a otros para robarles y matarles injustamente. Los que equiparan el matar con el asesinato están cometiendo un error descomunal, ya que están confundiendo el asesinato con la legítima defensa. Pero no solo eso, entonces resulta que según esos falsos maestros los dos testigos de Dios de Apocalipsis 11 serán unos asesinos que irán al lago de fuego, ya que el Apocalipsis dice bien claro que ellos matarán a sus enemigos en defensa propia. Para esos falsos maestros que predican ese estúpido y satánico falso pacifismo, el propio Hijo de Dios debió ser un embustero y un falso Mesías, porque él permitió que sus apóstoles portaran armas de defensa propia, y encima les dijo que quien no tuviera una espada, que comprara una. Como pueden ver, la defensa personal es un derecho legítimo, humano y divino, que podemos usar contra los malvados hijos de Satanás para defendernos, si es que estos se atreven a agredirnos injustamente, ya sea para hacernos daño, o asesinarnos. Se despide Dante Bíblico.